O sea, ¿quieres poner? Miércoles. La carita empezada. Todo Estás emitiendo esto. Entonces, esta pregunta el sistema inmunitario nos ayuda a defendernos por cualquier órgano, ¿no? El sistema inmunitario se puede equivocar y nos puede autoagredir. ¿Cuándo nos autoagrede? Cuando fallan todos estos mecanismos que hemos visto cómo regular la respuesta inmunitaria, todos los mecanismos de apoptosis. Cuando fallan esos mecanismos es que sobreviene la autoinmunidad, ¿ya? La autoinmunidad no es otra cosa que la respuesta inmunitaria, bien sea innata o bien sea adquirida, celular, moral. Esa respuesta va dirigida contra nuestras propias células. ¿Por qué? Lo que les he dicho, porque hay fallos en los mecanismos de cómo regular la respuesta inmunitaria. En general se habla más de tolerancia, ¿no? Yo les dije, quien predomina mucho en cómo regular la respuesta inmunitaria es la tolerancia inmunológica, que implica como tal la apoptosis o la anemia, ¿sí? Y en esencia eso fracasa, pero eso no es todo, sino todo lo que hemos hablado de regulación, por algún sitio fracasa el sistema inmunitario. ¿Y cuándo? Eso es autoinmunidad. ¿Y cuándo es enfermedad autoinmunitaria? Ya cuando el paciente, la persona, refiere síntomas. ¿Qué síntomas? Ah, me duele la garganta, me duele el intestino, me duele el cerebro, etcétera, etcétera. La autoinmunidad afecta prácticamente todos los tejidos, todos los órganos de nuestro cuerpo. Signos es, naturalmente, cuando viene el paciente y el médico va a examinar, encuentra, por decir, pues, me han salido ampollas en la boca, entonces el médico constata que sí, efectivamente hay una ampolla, ¿no? Ese es el signo, ¿no? O le examina la articulación y encuentra que está hinchada. Ah, hay signos de hinchazón o de fibrosis o de inflamación, es lo mismo decir. Ese es el tipo. Es el conjunto de síntomas y signos como consecuencia de qué? De la autoinmunidad, de todo ese proceso bioquímico, molecular, genético que se sucede para que el sistema inmunitario me agreda, ¿sí? Y eso cuando se va a dar en la fase efectora, la última fase donde viene el proceso inflamatorio que siempre les he estado reiterando, cuando vienen las células efectoras del sistema inmunitario para finalmente eliminar el antígeno, en esa etapa efectora, ahí es donde se va a dar el proceso inflamatorio, ¿sí? En este caso ya no es contra un antígeno extraño, sino es contra nuestros propios antígenos.
nuestras propias proteínas, hidratos de carbono, lípidos, cambian su conformación y se vuelven como antígenos, como algo extraño al sistema inmunitario. Entonces nos comienza a agredir. La autoinmunidad también puede ser central o puede ser periférica. Central, igual que la regulación, en el timo y en la médula ósea, ¿sí? Entonces se puede dar una autoinmunidad central en el timo cuando el linfocito T es inmaduro, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el timo una célula presentadora de antígenos, tenemos un linfocito T. Aquí se va a presentar, en todo lo que es timo, médula ósea, se va a presentar antígenos propios, se presentan antígenos propios al TCR de un linfocito T. Y si este TCR lo reconoce como propio, tiene que ser lesionado. Bien entra en anergia o bien entra en apoptosis. Eso lo dijimos para regular la respuesta inmunitaria. Pero si fracasa esto, entonces se va a producir. Si fracasa esto, es lo que se va a producir. Que el linfocito T que reconoce a lo propio, que está reconociendo lo propio, fracasa este sistema, pasa a la periferia y este linfocito T que tiene TCR para reconocer lo propio, pasó y me agrede, me autoinmunitaria. En realidad esto no está nada descrito, ¿ya? No hay nada. Entonces, acá está lo que les dije. Se presenta lo propio, el linfocito T no es lesionado, no entra en anergia ni en apoptosis, y este linfocito T que es autorreactivo, que tiene TCRs para reconocer lo propio, sale a la periferia, ¿no? Sale. Y ahí va a reconocer nosotros y nos va a autoagredir. O sea, la autoinmunidad central en el timo se va a dar por fallo en el proceso de selección negativa, porque esta era selección negativa. Si este proceso fallo en la selección negativa, se va a dar la autoinmunidad central en el timo. Algo muy parecido en la médula ósea, no vamos a entrar en detalles. Ahora, que este mecanismo es el que domina para generar enfermedad autoinmunitaria, no. Este es un concepto teórico en el cual todavía no está demostrado que haya enfermedad autoinmunitaria por autoinmunidad central, ¿ya? Algunos estudios dicen que sí puede ser, pero no está todavía nada comprobado. Y esto sí, ¿no? La autoinmunidad a nivel periférico, fundamentalmente en el vaso y en los ganglios, ¿sí? Y acá dijimos que había una célula presentadora de antígenos que presentaba el antígeno al TCR de un linfocito T, ¿sí? Y para esto había moléculas coestimulatorias, ¿sí? Y entonces al final de esto, el linfocito, cuando ya se eliminaba el antígeno, el linfocito T tenía que entrar en anergia o tenía que morir por apoptosis, ¿no? Y entonces, pero si falla esto, ¿por qué falla? Hay varios mecanismos cómo es que falla la apoptosis. Hoy día ya se conoce mucho más de eso, ¿no? Basta que no se, el gen que quiera expresar el FAS para que se produzca la apoptosis, si ese gen no se expresa bien, no hay FAS o FAS receptor, entonces fracasa. Ya no hay apoptosis de este linfocito T. ¿Sí? Este linfocito T que sigue reactivo, generando toda una respuesta inmunitaria, se convierte en un linfocito T autorreactivo, porque hay una fase efectora al final inflamatoria que está produciendo daño, ¿no? Entonces, así es que se da la autoinmunidad. Quienes comandan, les he dicho, son los linfocitos T, ejemplo, sobre todo T helper y T helper 1 y 2, son los que comandan toda la respuesta inmunitaria adquirida, ¿no? Por eso siempre se centra en los linfocitos T, esto de regular respuesta inmunitaria o autoinmunidad. La autoinmunidad puede surgir también cuando se habla de reactividad cruzada inmune entre antígenos propios y antígenos extraños. Por ejemplo, hay una bacteria
frecuentemente ¿no? ataca las vías aéreas respiratorias, faringitis, otitis, bronquitis, neumonías, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este estreptococo beta hemolítico del grupo A entra a nuestro organismo, es detectado por la célula sistema inmunitario, se le produce anticuerpos contra este estreptococo. Ahí tenemos los anticuerpos contra este estreptococo, ¿ya? Pero sucede que estos anticuerpos contra este estreptococo, contra el epítope, contra algún epítope del estreptococo, ya sabemos muy bien dominar lo que es epítope, sucede que estos anticuerpos antiepítope del estreptococo tienen lo que se llama reacción cruzada. O sea, por ejemplo, en las células del corazón, en el sarcolema, ahí existen secuencias de aminoácidos, péptidos, epítopes, que son, los epítopes son secuencias cortas de aminoácidos, de 8 a 10, que son semejantes a los epítopes del estreptococo que desencadenaron la presencia de estos anticuerpos. De tal manera que los anticuerpos también van a reaccionar contra células del corazón. Esos epítopes los detectan en la membrana celular, los afecta, ¿ya? Y eso es lo que se llama, hay una enfermedad que se llama la fiebre reumática. Antes había, ahora casi no hay. Fiebre reumática, ¿ya? Mediante cuales a los pacientes niños, sobre todo, que les da un cuadro respiratorio, a las 2 semanas aprox, se genera que tiene una carditis, inflamación en el corazón, con taquicardia. O les da artritis, inflamaciones en las articulaciones. O les puede afectar el sistema nervioso central y dar una especie de corea, movimientos involuntarios de las manos. Fiebre. Esa es fiebre reumática, ¿ya? Ese es el típico ejemplo de autoinmunidad por reacción cruzada inmune entre los antígenos, estreptococo, antígenos extraños y antígenos propios, antígenos del corazón, de las epítopes semejantes en las articulaciones, en el corazón o en el cerebro con el epítope del estreptococo. El predominio de citocinas, también ya les dije, TH1 sirve para generar ya toda una respuesta inmunitaria celular, Y el TH2 ¿para qué sirve? Para generar una respuesta inmunitaria humoral. Y entonces ahí hay un equilibrio. Cuando entra un microorganismo intracelular, el TH1 responde, ¿no? Para generar una respuesta inmunitaria celular y eliminar esos microorganismos intracelulares. Entonces ahí el organismo dice, no, yo tengo que generar esto y tengo que inhibir a esto. ¿Por qué? Porque si se activa esto, entonces como que le quita fuerza a esto. Pero usualmente se dan los dos. Usualmente, sea un microorganismo intercelular o extracelular, sea uno de los dos, igual siempre comparten algo de citocinas comparten y los dos se activan, ¿ya? Usualmente. Pero siempre más una que la otra. Pero, ¿qué pasa si es que hay un desbalance, no? Digamos, el TGLP1 es inmunidad celular, se dispara, se sobreactiva, factores genéticos, vamos a ver una serie de mediadores que hacen que la inmunidad celular siga, genera autoinmunidad, agresión a lo propio celular. Y al contrario, en la producción de anticuerpos, vamos a ver después, mucho anticuerpo, y entonces también esto se va a depositar en muchos tejidos y va a generar una autoinmunidad humoral. Entonces, en general hay enfermedades autoinmunitarias con predominio de inmunidad celular y hay enfermedades autoinmunitarias con predominio de inmunidad humoral, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da la autoinmunidad? ¿Cuál es el hecho fundamental? El 50% de una enfermedad autoinmunitaria está dado por factores genéticos. Genes, todos tenemos factores genéticos predisponentes para hacer enfermedad autoinmunitaria, para hacer cáncer, para ser diabético. Estamos llenos de defectos genéticamente para hacer determinadas enfermedades. Pero eso no significa que lo vamos a hacer en esta vida, ¿no? Puede ser que nos moramos ya de viejitos y a pesar de tener factores predisponentes nunca hagamos la enfermedad. Entonces, las enfermedades autoinmunitarias tienen un 50% de factor genético. Y ese factor genético va a estar también por todos los lados. Cada una de las células inmunitarias puede
tener factores genéticos, sobre todo los linfocitos que estoy hablando, que son el centro de inteligencia, que hacen que permanezcan autorreactivos, ¿ya? Cuando se expresan esos genes, esos siguen activos los linfocitos T, y ya pues generan enfermedad autoinmunitaria. Pero el hecho es de que, así como en enfermedades autoinmunitarias, el factor genético es básico, es predominante, pero no es el único factor. Uno que tiene un estilo de vida muy bueno, es bien difícil que le agarre una enfermedad autoinmunitaria o un cáncer. Sobre un factor genético tiene que venir que todo lo que es el ambiente, ¿no? El ambiente. Y lo que es ambiente son factores infecciosos. Lo que es ambiente es nuestro estilo de vida que tenemos acá en la clase, quién tiene mejor estilo de vida, quién se ríe más, quién se ríe menos, quién es más tendencias depresivas y el otro no, etcétera. ¿Quién se angustia, quién se estresa más ante los exámenes, ante los profesores difíciles? Entonces, todo eso es el factor ambiental, ¿ya? Los factores hormonales. Las mujeres hacen más enfermedades autoinmunitarias con los hombres. Los estrógenos tienen receptores en sus linfocitos y los estrógenos son más activos, los hacen activar más a las células inmunitarias. En cambio, los andrógenos de los hombres tienen más bien ahí a controlar, ¿ya? Las mujeres hacen más enfermedades autoinmunitarias que los hombres. Entonces, todo esto, la interacción de todo esto es que hace que se dé enfermedad autoinmunitaria. Sobre un factor genético inciden factores infecciosos. Los virus muchas veces son desencadenantes de enfermedades autoinmunitarias. El virus que hemos tenido últimamente, el Cox virus, mucha gente dejó con enfermedades autoinmunitarias, ha desencadenado enfermedades autoinmunitarias. Los factores ambientales, como les digo, el principal es el estrés. Antes no había estrés, hoy día hay un estrés enorme, por eso las enfermedades han aumentado, ¿ya? Y hormonales, como les dije, bien estrógenos o bien andrógenos. Entonces, las enfermedades autoinmunitarias tienen una clasificación que ya tiene muchos años y que no ha cambiado. Según el número de órganos comprometidos, pueden ser sistémicas, en la cual la respuesta inmunitaria va contra antígenos que están en muchos sitios, en muchos tejidos, ¿ya? Hay una activación de linfocitos, pero en una forma policlonal. Policlonal, que significa muchas clonas de linfocitos se activan y muchas clonas de linfocitos tienen que reaccionar contra antígenos que están en muchos tejidos. Policlonal. Y acá la enfermedad se forman inmunocomplejos. Esta palabra sí tienen que dominarla. El inmunocomplejo no es otra cosa que el anticuerpo que se une a su antígeno. Y así como inmunocomplejo es que va a causar la enfermedad. A eso ya conocemos ya inmunoglobulinas unidas a los antígenos, eso se llama inmunocomplejo, que puede estar circulando en la sangre o que puede estar depositado en un tejido. ¿Y cómo es que causan la enfermedad? Ahora ya sabemos, porque las inmunoglobulinas tienen receptores FC, ¿no es cierto? Y cuando se deposita el inmunocomplejo, la parte FC de esa inmunoglobulina, su receptor FC, depende de qué para activarlo, de la corola citoplasmática larga que pueda poseer esa célula para que pueda activar. Y la otra es órgano específica, mediante el cual la respuesta inmunitaria solo va a ir dirigido contra una célula, contra un tejido, un órgano específicamente, ¿ya? Un órgano específicamente, no es contra muchos. Hay anticuerpos contra células, contra receptores, como vamos a ver, y solamente una clona de linfocitos se activa. Activación monoclonal, no policlonal, ¿ya? Esta es una clasificación según el número de órganos comprometidos, pero esta es la clasificación que más se utiliza cuando queremos hablar de enfermedades autoinmunitarias. Tipo 1, según el mecanismo patogénico, o sea, según el tipo de daño que produzca. Hipersensibilidad inmediata. He hablado algo de eso para hablar de las alergias. Tipo 2, mediada por autoanticuerpos. Tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Tipo 4, de hipersensibilidad retardada. Cuando hablamos de enfermedad inmunitaria, es de hipersensibilidad inmediata, por autoanticuerpos, por inmunocomplejos o hipersensibilidad retardada. Entonces veamos el primero de hipersensibilidad inmediata para hablar de las alergias.
Como uno ya domina inmunología, las células, los receptores, ya es más fácil hablar de esto, ¿sí? Entonces acá, en esta hipersensibilidad, pues sí hay un alergeno, hay un antígeno que es conocido, ¿ya? Bueno, será desconocido un comienzo, pero ya después se lo puede ubicar. Pero vamos a ver que en el resto de enfermedades autoinmunitarias no se conoce el antígeno que desencadena la enfermedad autoinmunitaria, que vaya a actuar sobre un gen predisponente para que se dé la enfermedad autoinmunitaria. No se conoce. Pero acá sí, el antígeno que va a desencadenar este tipo de hipersensibilidad inmediata se le llama alergeno. Primero entra en nuestro organismo, es captada por una célula presentadora de antígenos, lo presenta los linfocitos T helper, es un tipo de autoinmunidad humoral. El T helper 2 es el que domina la situación, interactúa con el linfocito B, yo no voy a estar entrando en detalles. Los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y ambos producen anticuerpos, ¿sí? Los linfocitos B y células plasmáticas producen los anticuerpos que se llaman de inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que se va a depositar, acá tiene receptores S6, se va a depositar ahí en los basófilos. En un primer momento se deposita y no pasa nada. O sea, el anticuerpo solito se deposita y no pasa nada. Pero cuando por segunda vez entra este alergeno, llamemos el polen, llamemos la penicilina, a lo que uno tiene alergia, puede ser una fruta, qué sé yo, entra por segunda vez. Entonces, este alergeno ya es reconocido rápido por la región supervariable de estas moléculas de inmunoglobulina E. Reconoce rápido los epítopes de este alergeno. Y ya un anticuerpo unido a un antígeno se llama inmunocomplejo. Este sería un inmunocomplejo fijo, ¿ya? Pero ahí no vamos a hablar de enfermedad por inmunocomplejos. Simplemente lo que les quiero decir es, el anticuerpo se depositó ahí, solito no hace nada. Pero si bien el antígeno ya lo reconoce rápido, ahí sí viene el problema. Lo va a activar. Entonces, lo activa al basófilo. ¿Y qué significa que se active el basófilo? Lo que siempre hablamos, es el ligando, receptores, vías de señalización, factores de transmisión, genes, producción de proteínas en exceso. El basófilo está hecho para ¿qué? Para producir unas proteínas. Proteínas que van a producir una reacción inflamatoria alérgica. Van a producir ¿qué cosa? La que más archiconocida, la histamina. Es una proteína, la histamina. Todos hablan, tengo alergia, debe ser la histamina, porque han liberado los basófilos. Hay que dar antihistamínicos, ¿no? Y hoy día, ¿cómo se curan las alergias? Dando antihistamínicos. Pero bueno, no es el único mediador, no es el detalle tampoco hablar, sino darles el panorama. Entonces el basófilo va a generar alergia. En este proceso, si ustedes se acuerdan, ¿quién hacía producir la inmunoglobulina E? Fundamentalmente la interleucina 4, 13 y 33, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero también participan basófilos, las células más que están en los tejidos, en forma muy semejante al basófilo, ¿ya? Inmunoglobulina E, alergeno, activación de células más y producción de una serie de mediadores proinflamatorios alérgicos, dentro de ellas la histamina. Pero ¿quién también participa? El eosinófilo. El eosinófilo. ¿Y quién es el que atrae al eosinófilo? Yo les dije fundamentalmente interleucin 5, ¿no? Genera, es el quimiotáctico de los eosinófilos. En una reacción hipersensible inmediata, la principal célula motor tiene que ser el TGP2. Y las células efectoras fundamentales son basófilos, células más y eosinófilos. El eosinófilo también se activa y también tiene su material de guerra que se llama fundamentalmente que se llamaba proteína básica catiónica. Hay varios mediadores, ¿no? Pero ese es su material de guerra, que es para matar a antígenos extraños. Es como para matar el alergeno, pero en este caso, pues el alergeno, claro, ahí lo conocemos, pero ya se da toda una respuesta inmunitaria masiva. Si es en la piel, no, me va a dar las ronchas. Que si es en las vías respiratorias, me va a dar el asma. Pero si esto es diseminado, la sangre, todo, me va a dar el shock anafiláctico. Cuando hablo de shock, hablo de éstasis de la circulación, microcirculación. No circula la sangre. Si no circula la sangre, pues muerto.
Eso es shock, ¿ya? Ya es muy próximo a la muerte. Si uno no actúa rápido en estas reacciones alérgicas, se mueren las personas. A los médicos les pasa, antes pasaba mucho por poner la penicilina, ¿no? La penicilina podía reaccionar toda esta reacción alérgica y a los minutos dar shock, se morían las personas. Hoy en día ya se tiene mucho cuidado, ya no se usa ya prácticamente la penicilina, algunas enfermedades no más, ¿ya? El tipo 2 es mediada por autoanticuerpos contra antígenos titulares. ¿Lo estás grabando? El tipo 2 es mediada por autoanticuerpos contra antígenos titulares. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Y el tipo 2 también es de autoinmunidad humoral, producción de anticuerpos. ¿Sí? Mediada por autoanticuerpos contra antígenos tisulares. Acá tenemos la membrana basal del glomérulo renal, membrana basal del glomérulo renal, membrana basal del alveolo pulmonar. ¿Sí? Sucede que algo pasa en su constitución, en sus células, en su membrana de proteínas, algo pasa, genes, bueno, que se alteran y que hacen que condicionen formación de nuevos epítopes. Y entonces el sistema inmunitario los detecta y les produce autoanticuerpos. Autoanticuerpos que son inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, dirigidos contra la membrana basal del glomérulo renal y contra la membrana basal del alveolo pulmonar. ¿Cuál es la resultante de esto? Que se inflame el glomérulo renal y de sangre. Eso se llama hematuria. Y a nivel del alveolo también es el proceso inflamatorio, sangre a nivel de los alveolos, y el paciente expectora sangre, eso se llama hemoptisis, ¿ya? El paciente viene refiriendo, ay, tengo hemoptisis, estoy botando sangre por la boca y mis orinas están rojas, ¿ya? Esa enfermedad se llama la enfermedad de Goodpasture. Y entonces el anticuerpo se une acá lo que pasa es que el anticuerpo se une a la membrana basal y una vez unido a la membrana basal es como, por decirles nuevamente, no un anticuerpo o un antígeno, es un inmunocomplejo, no, pero no estoy hablando acá de enfermedad por inmunocomplejo. Pero una vez que se da este hecho, ya el anticuerpo se vuelve nocivo. Solito no, ya les digo, lo único que hace el anticuerpo es que cosa, unirse a un antígeno y neutralizarlo. Lo neutraliza, pero el anticuerpo no mata, no mata. Pero una vez que ese anticuerpo se une a un antígeno, ya adquiere sus propiedades de qué? Puedo decir quimiotaxis, atraer neutrófilos, atraer macrófagos, una serie de operaciones de procesos inflamatorios. Implica lesión en esos tejidos, ¿ya? Para venir los neutrófilos, macrófagos. ¿Para qué sirven estos? Para matar. El neutrófilo está hecho para matar microorganismos extracelulares. El macrófago mata intra, mata extra, es una célula mucho más compleja. Después estos anticuerpos unidos a sus antígenos pueden, una vez que están así unidos, es que activan al complemento. El anticuerpo solito no activa el complemento. El anticuerpo tiene que estar unido al antígeno para que pueda activar el complemento. Y ya conocemos el complemento. Tiene 3 vías de activación y en todo ese camino hay componentes proinflamatorios y al final también termina matando, ¿no? a un antígeno. En este caso el complemento, ¿a quién va a atacar? Va a atacar a nuestras propias células. Entonces, es todo un proceso inflamatorio autoinmunitario. ¿Ya? Esta es la mediada por anticuerpos contra antígenos tisulares. Y hay otra llamada tipo 2, autoanticuerpos contra células. Por ejemplo, tengo acá mi glóbulo rojo, el eritrocito. ¿Sí? Por alguna situación también en su membrana se convierte en antigénico. Genes que codificaron equivocadamente para producir algunos epítopes equivocados. El sistema inmunitario lo detecta, este no es propio, y entonces le forma anticuerpos que se unen a esta membrana. Y entonces el anticuerpo unido al antígeno acá tiene la propiedad ya de activar el complemento. Activa el complemento del C5 al C9. ¿Qué cosa es? Produce lisis, complejo de ataque de membrana, que ataca la membrana del glóbulo rojo y le produce poros. A través de esos poros van a ingresar líquidos, solutos, electrolitos, y el glóbulo rojo explota, muere. ¿Ya? Entonces,
Esto se llama, y va a dar, si se muere el glóbulo rojo, va a dar una anemia. ¿Y esto qué se va a llamar entonces? Anemia, porque hay poca cantidad de glóbulos rojos, hemolítica, porque lítica se ha producido la lisis autoinmunitaria, porque el sistema inmunitario es el que lo ha agredido al glóbulo rojo y lo ha hecho morir, ¿ya? Esto se llama anemia hemolítica autoinmunitaria. Anticuerpos dirigidos contra células, por ejemplo, contra el glóbulo rojo. No sé si está acá, pero igualito pasa con las plaquetas. ¿Dónde está? Con las plaquetas también se pueden formar autoanticuerpos contra las plaquetas. Igualito se activa el complemento y viene y se mata las plaquetas. Y cuando no hay plaquetas, ¿cuál es la consecuencia? Hemorragias. No hay informe trombos y hemorragias. Comienzan a sangrar por la nariz, por la piel. Entonces, y eso se llama, cuando sangra por la piel, entonces da sangrados en la piel y eso se llama púrpura. La sangre en la piel es una púrpura. Púrpura, han caído las plaquetas, trombocitopénica, no hay capacidad de formar trombos, autoinmunitaria. Púrpura, trombocitopénica, autoinmunitaria. También es una enfermedad por anticuerpos contra células, ¿ya? Pero sucede igualito. El glóbulo rojo se formaron anticuerpos, se unieron a la membrana de los glóbulos rojos. Y estos anticuerpos pegados acá van a tener receptores MC a nivel de los macrófagos. ¿Okay? O sea, el glóbulo rojo puede ser captado por este mecanismo. ¿Sí? El anticuerpo sirvió de intermedio para que el macrófago capte al glóbulo rojo y el macrófago finalmente lo fagocita y después lo mata en su interior. Y lo mata por un mecanismo porque lo ha fagocitado, es una fagocitosis. En realidad, bueno, así ya está descrito, pero si uno se pone a pensar, es un mecanismo de opsonización, ¿no? El anticuerpo fue el intermediario para que el glóbulo rojo se internalice en el macrófago y ahí sea muerto. Bueno, y entonces, ¿esto qué se llama? Igualito, se muere el glóbulo rojo, hay pocos, anemia. Se produce su muerte, hemólisis, sí, en el macrófago. Anemia hemolítica, autoinmunitaria, extravascular, porque se sucede extravascular. Se sucede en los macrófagos que usualmente están en el hígado o en el vaso, ¿ya? Y ese es el término. Para la anterior era anemia hemolítica, autoinmunitaria, intravascular, en la sangre, intravascular. Y este es extravascular por los macrófagos que están más en el vaso y en el ganglio, ¿ya? Y en esta es la enfermedad que más se da en autoinmunidad. Ah, no, todavía sigue el 2. El tipo 2, mediada por autoanticuerpos contra receptores que están en las células. Por ejemplo, este es el timo. El timotiroides. Esta es la glándula tiroides. Sus células tienen receptores TSH. Y acá está la TSH, que es la hormona tiroestimulante. La hormona tiroestimulante actúa sobre los receptores TSH que están en las células tiroideas. Y producto de eso se van a producir las hormonas tiroideas, el T3 y el T4, que tienen acciones fisiológicas sobre todas nuestras células. Intervienen en el funcionamiento normal de nuestras células, ¿no? Las hormonas tiroideas. Pero puede ser también que algo pase en estos receptores, en sus secuencias de aminoácidos, en epítopes, y entonces se vuelven antigénicas para el sistema inmunitario, los detecta y les forma autoanticuerpos contra receptores. Y estos autoanticuerpos contra receptores del tiroides los hacen funcionar más a las células tiroideas y les hacen producir más cantidad de hormonas tiroideas T3 y T4. De tal manera que el funcionamiento de nuestras células en exceso. Pero las neuronas no son personas que rápido piensan, actúan, ¿no? Eso pasa.
Y después, voy a para silenciar el video. Ya. Entonces, sobre el sistema digestivo, frecuentemente van al baño, funciona, hay una hipermotilidad. En las mujeres hipermenorrea, cuando hacen su menstruación hipermenorrea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo se vuelve en más, todo. Ese es un estado, se llama como esteroides, de hipertiroidismo. Hacen hipertiroidismo. Y es bien clásico, sobre todo, nuevamente, mujeres jóvenes, siempre más enfermedad. La enfermedad de Graves se llama Graves base doble, ¿ya? En las cuales el individuo es hiperactivo y el corazón con taquicardia. Respira más rápido, todo es más, ¿ya? Y ya pues va donde el médico le pide hormonas tiroideas T3 y T4, están por arriba, ¿ya? Ese es el hipertiroidismo mediada por anticuerpos contra receptores de tiroides. Igualito acá. En las terminaciones nerviosas, están terminando los nervios y se ponen en contacto con nuestras células para hacerlos funcionales. Ahorita yo doblo esto, no es otra cosa que mi terminación nerviosa está haciendo que libere, ¿qué cosa? Acetilcolina, y la acetilcolina actúa sobre los receptores de mis células musculares y permite una contracción, ¿no? El movimiento de los músculos, que es voluntario, por la acción de esto, ¿no? De la acetilcolina. Y entonces las células musculares tienen receptores para acetilcolina. Sucede que estos receptores de las células musculares también se pueden volver antigénicas, el sistema inmunitario los detecta y le forma autoanticuerpos. ¿Ya? Igualito, entonces el anticuerpo unido a este receptor va a ser al revés. No lo va a activar, sino más bien la va a inactivar. Entonces las células musculares, en lugar de activarse, funcionar en más, hay debilidad muscular. No funcionan las células musculares y el cuadro viene a ser de debilidad muscular. Esa enfermedad se va a llamar la miastenia gravis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la acetilcolina ya no puede ingresar a sus receptores para realizar la contracción. ¿Por qué? Porque ahí hay anticuerpos, ¿ya? No hay que llegar a la contracción, ¿sí? Entonces, este es el tipo 2, mediada por anticuerpos contra receptores. Y el tipo 3 sí es la más que se da en las enfermedades autoinmunitarias y es lo que les he dicho por inmunocomplejos, enfermedades por inmunocomplejos. ¿Qué cosa es un inmunocomplejo? Un anticuerpo unido a su antígeno. Un anticuerpo que sea unido a su antígeno, eso se llama inmunocomplejo, ¿ya? La historia normal de un inmunocomplejo, un anticuerpo que se ha unido a un antígeno, el anticuerpo no mata y ya sabemos cómo el anticuerpo finalmente tiene que eliminar, ¿no? Dijimos que el anticuerpo mata al antígeno, bien sea por, porque tiene receptores a nivel de FC, a nivel de neutrófilos, macrófagos, y por oxidatización lo va a eliminar a ese antígeno. Y después dijimos, puede activar el complemento y que también podría matarlo. Pero el hecho es de que, ¿qué es lo que pasa? En las enfermedades por inmunocomplejos, los anticuerpos tienen que tener adecuada expresión de receptores a nivel de macrófagos y neutrófilos. También los glóbulos rojos intervienen en este proceso, ¿ya? De eliminar inmunocomplejos. Tienen receptores FC. Pero si genéticamente no se expresan bien esos receptores FC, porque en algún momento de la vida vino un estrés sobre un factor genético, hizo que a nivel de neutrófilos, macrófagos, no produzcan los adecuados receptores FC, sino que cambian un poco su secuencia y no funcionan bien, entonces no hay quien depure, quien elimine a estos inmunocomplejos. Entonces, el exceso de inmunocomplejos circulantes es que va a causar esta enfermedad por inmunocomplejos. ¿Ya? El exceso, hay mucho, y no hay quien los elimine. Y entonces estos que hacen no pueden estar también por la sangre, la van a volver espesa, ya no va a servir la sangre para nada. Entonces, ellos también tienen receptores a nivel de los endotelios vasculares. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos tienen receptores FC para estos inmunocomplejos, ¿no? Receptores FC para estos inmunocomplejos en las células endoteliales. Y una vez que se depositan ahí, igualito.
lo que va a pasar es que van a activan el complemento, producen sustancias que van a quimioatraer a los neutrófilos, a otras células, puede ser eosinófilos, puede ser monocitos macrófagos. Una vez que están ahí, a estas células la vuelven inflamatorias, secretan prostaglandinas, leucotrienas, todo un proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos donde se han depositado. Y eso no es otra cosa que una vasculitis, inflamación de los endotelios vasculares. Y puede ocurrir ese depósito en cualquier órgano, en el cerebro, puede ocurrir en los ojos, en la piel, en las vías respiratorias, en los pulmones, en el sistema digestivo, en el riñón, en las articulaciones. Entonces, en cualquier órgano se pueden depositar en los endotelios de cualquier órgano estos inmunocomplejos, ¿ya? Y al final va a dar inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Cuál va a ser la resultante de que un vaso sanguíneo que se llama, sea destruido? Pues la sangre, ¿no? Comienza a salir sangre. Pero hay todo un proceso inflamatorio, según el órgano donde esté. Entonces, estas son las enfermedades por inmunocomplejos. En las enfermedades por inmunocomplejos, típicamente, y en el artículo que les he dado, está el lupus eritematoso sistémico. Esa es la enfermedad prototipo de enfermedades por inmunocomplejos. Y en segundo lugar están lo que se llaman las vasculitis sistémicas. Hay como 15 enfermedades vasculitis sistémicas, pero no está en el artículo. Entonces, si a lupus quieren un poquito enfocarlo, es una enfermedad por inmunocomplejos, por exceso de inmunocomplejos mal depurados, mal eliminados, por falla en sus receptores SC de neutrófilos, macrófagos, glóbulos rojos. Eso es el lupus. Y que puede afectar cualquier órgano de la economía, cualquier órgano puede afectar, ¿sí? Cualquier, según donde se depositen los inmunocomplejos. Entonces, estas son las enfermedades por inmunocomplejos. Y la cuarta es la enfermedad de hipersensibilidad retardada. Entonces, las tres primeras son de autoinmunidad humoral. Esta es de autoinmunidad celular, ¿sí? Y esta no es otra cosa, y ya lo hemos visto cuando hablamos de inmunidad celular. Y cuando hablamos de inmunidad celular, hablamos de células efectoras y hablamos de los macrófagos, ¿ya? Que generaban hipersensibilidad retardada. Cuando se eliminan los macrófagos al Mycobacterium tuberculoso, lo hacen por el mecanismo de hipersensibilidad retardada. Eso les dije cuando hice inmunidad celular. Este mismo mecanismo de hipersensibilidad retardada también está dada cuando hay enfermedades autoinmunitarias que se llaman de hipersensibilidad retardada, ¿ya? O sea, no tienen la hipersensibilidad inmediata, eso me olvidé decirles, en el tipo 1, las alergias, cuando por segunda vez nos exponemos al antígeno en cuestión de minutos. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6, 7, 8, 9, 10, ¡pum!, le viene toda la alergia, ¿no? Cuando tienen las alergias, ponen algo así, rápido les da la alergia, o rápido les puede dar un shock anafiláctico. Pero este mecanismo no, es de hipersensibilidad retardada. Ahí yo les hablé de la, se llama de la prueba de la tuberculina, que demoraba 3 días, hablar de hipersensibilidad retardada. Bueno, pero acá, entonces en este mecanismo de hipersensibilidad retardada, les dije, se formaban granulomas. El Mycobacterium tuberculoso generaba la formación de granulomas. El mecanismo patológico característico es formar granulomas. Entonces, ¿qué pasa acá? Como siempre, también pues, no se conoce bien el antígeno que desencadena las enfermedades autoinmunitarias. Lo cierto es que hay alguien que activó el sistema inmunitario, los macrófagos presentaron antígenos a los TGLTR1, los TGLTR1 se activaron, producieron gamma interferón. Gamma interferón que van a actuar sobre macrófagos y los hacen diferenciar en células epitelioides, ¿sí? Y después el calcitrol actúa sobre las células epitelioides para hacerlos diferenciar en células de Langerhans, Y yo le dije que a las células de Langerhans no eran otra cosa que macrófagos modificados, pero con una mayor capacidad de producir su armamentario de guerra. Si acá fue el Mycobacterium tuberculoso que generó todo esto, las células de Langerhans ya tienen un material de guerra más eficiente para poder eliminar al Mycobacterium tuberculoso que está en su interior. El Mycobacterium tuberculoso se mete mucho con los macrófagos, ¿ya?
y el mecanismo es generar células del Langerhans. Pero al final, cuando da la tuberculosis, ha vencido todo, las ha vencido hasta las células del Langerhans. Pero lo usual es que no nos dé la tuberculosis, que lo tengamos ahí el micobacterio y no nos dé las células del Langerhans, ahí lo tienen bien controlado, ¿ya? Pero en la enfermedad autoinmunitaria no se conoce el antígeno, no es que sea contra el micobacterio tuberculoso, no se sabe el antígeno. Entonces se acumulan bastantes células de Langerhans, se forman granulomas. En lo que haya tuberculoso hay granuloma tuberculosis. Y hay varias enfermedades autoinmunitarias en las cuales se forman granulomas. Una de ellas es la granulomatosis de Wegener, así se llama esa enfermedad autoinmunitaria que afecta fundamentalmente el pulmón, que afecta el riñón, que afecta la piel, que puede afectar el sistema digestivo o el sistema nervioso central, ¿ya? Este tipo de hipersensibilidad retardada, como le digo, es de inmunidad celular. Deja el Perú, no. Acá no hay anticuerpos, no hay anticuerpos. Fin. Lo que les he dado al artículo, hay una enfermedad artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmunitaria en la cual se afectan fundamentalmente las articulaciones, en lo que es membrana sinovial de las articulaciones. Ahí tenemos, en todos los tejidos hay macrófagos, es membrana sinovial de las articulaciones, que así son las articulaciones, hay macrófagos, se les llama sinoviocitos tipo 1. Ya, no se conoce el mecanismo por nada. Lo cierto es que esos sinoviocitos comienzan a hiperactivarse, se sobreactivan. Presentan antígenos a los linfocitos T que vienen y además se da TGF1, después citocinas TGF1, citocinas proinflamatorias, interleucina 1, factor de electrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 7. Los TGF1, interleucina 2 y TGF1 y después también participación de los linfocitos T citotóxicos que los activan. Todo eso es inmunidad celular, todo eso es autoinmunidad celular. En la artritis reumatoidea hay más autoinmunidad celular. Pero en la artritis reumatoidea hay inmunidad humoral, también hay un poco, se forman también anticuerpos, pero esos anticuerpos que se unen a antígenos que forman inmunocomplejos casi no tienen que ver en la enfermedad, como el lupus, sí, ¿ya? En la artritis reumatoidea entonces es más inmunidad celular, es más citocinas proinflamatorias, macrófagos. Afecta fundamentalmente a las articulaciones, artritis. Pues todos quieren lo del artículo.